básicamente en la tradición clásica y la influencia de esta en la poesía hispánica de los siglos XVI y XVII, así también como en el estudio de vejámenes novohispanos de la primera mitad del siglo XVIII. Desde enero del 2014, la doctora Barragán Aroche coordina el Seminario de Estudios Literarios del Siglo de Oro, CELSO, cuya sede está en el Centro de Estudios Clásicos, y este seminario está orientado a la recepción de la literatura clásica en dicho periodo. La doctora Barragán Aroche justamente es especialista en este tema de la recepción de la literatura clásica en este periodo de los siglos de oro. Ha publicado artículos en diversas revistas especializadas, en Novatelus, en el Anuario Calderoniano, en la Revista Mexicana de Literatura Contemporánea. Es autora, es compiladora y autora de un volumen cuyo título es Espacios y Tiempos en Diálogo, lecturas y reescrituras mitológicas en el siglo de oro español. Sin más que agregar, al final quizá daremos alguna información sobre los materiales que se van a ir subiendo en un repositorio que han estado solicitando algunos de ustedes. Estos al final daremos alguna información, pero sin más le cedemos el micrófono a la doctora Barragán Aroche, que nos va a presentar en esta tercera sesión un tema bastante interesante que ustedes ya lo escucharán y seguramente se aprenderán y se deleitarán con lo que nos presentará la doctora Barragán Aroche. Adelante, Raquel, buenas tardes. Sí, buenas tardes, David. Gracias por la presentación, gracias por la invitación, porque podemos retomar el trabajo gracias a la tecnología y podemos un poco vernos las caras, oírnos y hablar de los temas que nos gustan y de los temas que hemos trabajado. Así que te agradezco y les agradezco a todos que estén en este día aquí presentes para escuchar esta charla. Entonces, voy a compartir pantalla porque traje una presentación para ustedes. Entonces voy a compartir la pantalla. Bueno, no los veo ahora ustedes, pero ahora desplegaré las imágenes en un momento para que pueda verlos y no sienta que estoy en un monólogo. Pero bueno, el título de esta presentación, me imagino que algunos de ustedes lo vieron en el internet, se llama Relatos de la Catástrofe, el caso de alboroto y motín de Sigüenza y Góngora. Y bueno, ¿por qué elegí este tema? Elegí este tema porque, bueno, se acerca un poco a esta intención de David y de la invitación de David, que David nos hizo, de exponer esta literatura que se vincula con este sentimiento, esta catarsis, ¿no? Entonces, este texto es una epístola de Carlos de Sigüenza y Góngora. ¿Y qué hace él? Bueno, él escribe esta carta en 1692. Es una carta dirigida al almirante Andrés de Pez, y le cuenta qué pasa en esta serie de eventos desafortunados, porque además se desencadena una serie de eventos desafortunados que llevan al alboroto y motín de los indios, porque el título completo, aunque Sigüenza no se lo pone, es Alboroto y motín de los indios en 1692. Entonces, bueno, él cuenta, hace toda una relatoría, recordemos que él tiene varios cargos institucionales que vamos a ir viendo, hace una relatoría de esta catástrofe. ¿Y por qué le pongo relatos de la catástrofe? Bueno, porque paralelamente a esta epístola de Sigüenza, hay varias relaciones, 7, para ser exactos, son 7 las que recupera Irving Leonard, que es quien hace la primera edición de esta carta,
Y bueno, la mayoría es de la pluma de gente de la corte. Por ejemplo, hay una muy interesante de Manuel Torres también, que era secretario de la virreina, también hace una relación de estos hechos. Entonces, bueno, el relato de Sigüenza es uno más. ¿Y a qué nos referimos con catástrofe? Me gustó ponerle también este título justamente porque tiene que ver con, pues es una palabra de etimología griega que tiene que ver con la tragedia, es decir, catástrofe era ir hacia abajo, o sea, cuando las cosas en una obra, en un drama, pues iban hacia mal, ¿no? Hacia lo peor, digamos, o sea, un voltear hacia abajo. Entonces, bueno, en eso nos vamos a concentrar en ver cuál fue este tipo de escritura de este personaje, un personaje letrado, criollo, y por eso en la siguiente diapositiva tenemos, voy a recoger esto, tenemos esto que parece un poco rebuscado, este título que se llama La catarsis de la catarsis en la catástrofe, muchas palabras de origen griego ahí. ¿Y por qué la catarsis de la catarsis? O una metacatarsis, si queremos llamarlo así, eh, valga la redundancia. Bueno, porque se trata de la perspectiva del escritor. Vean, aquí tenemos la del escritor Carlos Sigüenza y Góngora como autor, narrador y a la vez personaje. O sea, vamos a tener este desdoblamiento que es normal en la literatura, donde el escritor, que además es autor, va a tener ese momento de catarsis o de purificación. Yo creo que David ya les explicó esto en la primera sesión, pero recuerden que el término catarsis viene de la poética de Aristóteles, donde justamente él remite a este término para vincularlo con esa purificación, con ese desahogo que tiene el espectador frente a una puesta, a una tragedia, por ejemplo. Entonces tenemos, yo lo he clasificado como tres catarsis: la del escritor, la de los personajes y la de la ciudad. Y ustedes que dirán, bueno, la ciudad, ¿cómo puede ser? Bueno, sí, se personifica. Y además lo interesante es que la ciudad es un protagonista que se vincula directamente con el escritor y con los personajes. Vamos a ver distintas perspectivas desde este personaje que es Carlos Sigüenza y Góngora, y desde los personajes que él llama la plebe. Vamos a ver quiénes constituyen la plebe. Ya desde que vemos este término, pues me podrían preguntar, y bueno, ¿y qué pasa con este término tan peyorativo de la plebe? Pues sí, nos estamos acercando a un texto, si lo vemos desde nuestro horizonte de expectativas, un texto, pues yo llamaría también misógino, un texto clasista. ¿Qué más? ¿Qué otros atributos negativos? Incluso el historiador, no sé si ustedes han leído más acerca de la bibliografía de Alboroto y Motín, pero hay todo un debate entre historiadores. Ramón Iglesia, por ejemplo, decía que todo lo que había ganado Sigüenza recuperando del pueblo indígena, recuerden que él escribe este teatro de virtudes políticas, donde se representa el linaje indígena como virtudes para la recepción del Marqués de la Laguna, cuando llega a Nueva España para ser virrey. Y bueno, usa todos estos símbolos indígenas, y entonces hay una idealización ciertamente de Sigüenza y Góngora como alguien que recupera este pasado. También recuerden que todos los documentos del cronista Alba Ixtlilxóchitl, él los guarda, se los dona el mismo cronista, el mismo va a Teotihuacán a estudiar, se le considera un arqueólogo, y de repente encontramos este texto donde pues en realidad podemos pensar desde nuestro horizonte de lectores, pues que es un poco denigratorio. Pero bueno,
hay que entender que se trata de un hombre muy de su tiempo. La sociedad novohispana, recordemos que era una sociedad muy jerarquizada, y vamos a ir hablando acerca de esto. Entonces, por eso este término de plebe a veces salta, pero vamos a ver cuál es la perspectiva de él, cómo va a construir este universo escritural a partir de una catarsis. Ojo, es una catarsis, sí, de sus sentimientos, porque vamos a ver que se siente decepcionado de los indígenas, de cierto sector indígena, pero eh, responde, responde a intenciones de esta época que tienen que ver, sí, con un discurso ficcional, pero un discurso ficcional que se va a constituir bajo una ideología de propaganda monárquica. Entonces, bueno, este es ese primer acercamiento. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, no tengo mucha interacción con ustedes, pero supondré que sí. Si alguien quiere interrumpir, puede hacerlo. No sé cómo lo podemos hacer porque son tantos. Bueno, mejor al final, no nos vamos a confundir, pero ustedes guarden sus preguntas y lo hacemos así. Déjenme ver si alguien no me está avisando de algo. Bueno, sí, todos oyen, creo, y me ven. Perfecto. Bueno, entonces, están estas tres catarsis. Vamos a quedar con esto y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la perspectiva de Sigüenza, de ese escritor como autor narrador? Nos va a mostrar la perspectiva, y aquí se los pongo, la perspectiva del humanista que corresponde con la figura de poeta y civilizador. Por eso quiero adentrarlos a este contexto. ¿Por qué poeta y civilizador? Recuerden que la sociedad novohispana era una sociedad muy nueva, y el sector letrado estaba constituyéndose como un sector en auge y que buscaba, dentro de la movilidad que permitían las letras, buscaba ascender. Y lo vemos, por ejemplo, desde textos como el de Grandeza Mexicana de Bernardo de Balbuena, donde vemos este elogio hacia la Ciudad de México, no hacia los indígenas, ojo, sino a la ciudad como enclave español. Es una alabanza también a la patria española, y se constituye como este poeta que sabe ver, como un sabio. O sea, los letrados en la época novohispana van a ser esos sabios, por ejemplo, a la manera que se definían dentro de la política de Aristóteles o de la República de Platón, es decir, la administración política era para los sabios. Entonces, me refiero a este humanista como poeta en sentido amplio. Recuerden que desde el Renacimiento, por ejemplo, Petrarca, que está a caballo entre el medievo y Renacimiento, ya nombrarse como poeta o coronarse como poeta era hablar de humanistas. Entonces, no solo me refiero al que escribe poesía, sino al letrado, al intelectual de la época. Entonces, le corresponde una figura de civilizador también. Por eso hay esta misma actitud en Sigüenza, como vamos a ir viendo en su texto. ¿Qué pasa? La elocuencia de su arma. Su arma no es una espada, como pasa, por ejemplo, cuando vemos a Cortés, que Hernán Cortés funda, digamos, una ciudad, destruye uno y funda otro, una nueva ciudad, y se instituye como militar, pero también con la pluma. Bueno, vamos, nada más se los pongo como ejemplo para ponerlo en contexto. Pero Sigüenza ya es un letrado como tal, no es ningún militar. Va a usar la elocuencia, que va a exponer a través de la elocuencia ese orden civil desde un humanismo cívico. Y ustedes me dirán, ¿y qué es eso de humanismo cívico? Bueno, recuerden que desde el Renacimiento la ciudad, el espacio y la constitución, y lo vemos por ejemplo en la Utopía de Thomas More, o La ciudad del sol de Campanella, que son estos textos sobre utopías y ciudades utópicas, vemos desde ahí que la ciudad se constituye en un enclave ideal para el desarrollo de la cultura.
Y esto pasa no solo en un mundo ideal, por ejemplo, Florencia es el enclave o la ciudad por antonomasia renacentista donde se va a desarrollar eh, este humanismo cívico, este humanismo donde la urbe constituye esa jerarquización también del sector letrado. Entonces, se los menciono porque la ciudad es muy importante para la constitución de este pensamiento. Entonces, los poetas se van a identificar con dos figuras mitológicas civilizadoras que se vinculan con la ciudad. Y aquí les pongo, recordemos cómo se transmite la imagen de Cortés en Grandeza Mexicana. Bernardo de Balbuena define a Cortés como Anfión y como Cadmo. Y ustedes me dirán quiénes son esos, algunos lo sabrán, no lo pregunto porque eh, no los puedo ver ahora, pero bueno, recordemos que el mito de Anfión es este fundador de Tebas, uno de los fundadores que construye con su música. Anfión siempre se relaciona, por ejemplo, con Apolo, porque con la lira levanta los muros de la ciudad de Tebas. Entonces, para Bernardo de Balbuena, Cortés es un anfión que va a levantar esos muros de esa nueva ciudad de México y es un Cadmo. Y ustedes me dirán, ¿y quién fue Cadmo? Bueno, Cadmo dentro de la mitología también. Esto se transmite en las Metamorfosis de Ovidio. Anfión tiene otras fuentes, entre ellas la Epístola a los Pisones, que se las voy a poner ahora, un fragmento. Bueno, Cadmo, recuerden que él lucha contra la serpiente de Pitón, lo envía a su padre en la búsqueda de su hermana, y bueno, se encuentra con esta serpiente, lucha contra ella y la logra matar, y los dientes los entierra, hace un arado, los entierra, y de ahí sale un nuevo pueblo. Y entonces Bernardo de Balbuena se le ocurre, dice, pues a esto mismo hizo alegóricamente Cortés, porque siembra en el bautismo a estos pueblos indígenas que renacen como un nuevo pueblo, ¿no? En esta nueva ciudad, porque Cadmo funda también esa nueva ciudad. Entonces, vean cómo la mitología sirve de vehículo a estos letrados para definir símbolos incluso nacionales, si podemos decirlo. No estoy hablando de una idea de nación mexicana como tal, porque dependía de España y el elogio era para España, pero un nuevo territorio periférico que se está fundando a partir de estas figuras. Aquí les pongo la figura de Anfión, establece un cruce entre poeta y civilizador en el territorio americano, y es muy interesante. Cacho Casal, por ejemplo, refiere que en la Suma de Arte de Poesía de Eugenio Salazar, que es considerada un tratado teórico novohispano de este poeta español o polígrafo español avecindado en Nueva España, vivió muchos años en Nueva España. Él, justamente en esta poética considerada novohispana, refiere la unión entre Orfeo, ya sabemos quién es Orfeo, la lira, y Anfión, como representantes por excelencia del poeta como educador que civiliza a los bárbaros, ¿sí? Y cuyo ideal, como les decía, remite sobre todo de estas dos figuras, tanto Orfeo como Anfión, remite al arte poética de Horacio, donde retoma estas dos figuras civilizadoras. Vamos a ver este extracto del arte poética de Horacio o la Epístola a los Pisones. Esta traducción es de Fernando Navarro Antolín y les leo la traducción. A los hombres salvajes un sacerdote e intérprete de los dioses los apartó de las carnicerías y del abominable sustento, Orfeo, y por eso se dijo que amansaba tigres y rabiosos leones. Y también se dijo que Anfión, ahí está, fundador de la ciudad de Tebas, movía piedras al son de su lira y las llevaba donde quería con su tierna súplica. Antaño había esta sabiduría: prohibir el sexo promiscuo, promulgar leyes matrimoniales, construir ciudades, grabar leyes en tablas. Vean cómo Horacio, perdón, ya extendí esto,
cómo Horacio nos está diciendo a partir de estas dos figuras, Orfeo, ¿sí? Que dice que con su música apartó a los hombres salvajes, ahí está, lleva civilización, y apartó de las carnicerías y del abominable sustento, y Anfión, fundador de la ciudad de Tebas, también movía las piedras al son de su lira y las llevaba y las llevaba donde quería. Ajá. Entonces son dos figuras que van a representar esa civilización, civilizar a los demás, ¿sí? Y curiosamente va a haber muchos textos en España y en Nueva España, pero en Nueva España va a tener una nueva resignificación, porque es el nuevo símbolo de estos letrados ya criollos. Ahorita vamos a hablar de por qué, si podemos considerar a Sigüenza criollo, si no es criollo, etcétera, y todo lo que se habla de criollismo, pero sí se convierte en un estandarte para estos letrados que quieren insertarse en esta organización civil, en una organización donde ellos tengan justamente esta elocuencia y administración política, ¿sí? Entonces, esto nada más para darles un ejemplo de dónde viene, cuál es la fuente clásica de esta consideración. Aquí les pongo una imagen de este pintor francés, Michel de Marols, que es de 1655, justamente también se representa Anfión, este es un Anfión, levantando esos muros, pero vean, aquí ya es toda una ciudad renacentista con una perspectiva totalmente clásica también. ¿Mm? Vamos a seguir. No nos impide ver el texto. Este justamente se los traje porque es un elogio de Sor Juana Inés de la Cruz a Carlos Sigüenza, de Sigüenza y Góngora, donde va a usar estos mismos símbolos para elogiarlo. Yo he conseguido otros ejemplos donde se ve esta relación Anfión, Orfeo, Cadmo también inclusive, y yo les decía en la diapositiva anterior, en esta, justamente les ponía el ejemplo, les decía, recordemos que Sigüenza en el triunfo parténico nombra a los poetas novohispanos como anfiones indianos, y esto lo dice literal, no les traje la composición, pero sí remite justamente a esta relación del poeta con la ciudad, un poeta casi que es fundador, que funda con palabras la ciudad, y es lo que va a hacer también Sigüenza al hablarnos en este texto, va a hacer una reconstrucción de esa destrucción de la ciudad, como lo vamos a ver. Entonces, bueno, aquí está la imagen y les voy a leer rápidamente este soneto de Sor Juana. Dice, dulce canoro cisne mexicano, cuya voz y el estigio la goyera, segunda vez a Eurídice te diera. Ahí quien está Orfeo. Recuerden que Orfeo baja los ínferos a rescatar a Eurídice, a quien pierde. Y segunda, el delfín te fuera humano. Y ahí quién es. Todas estas son paráfrasis mitológicas. Pues aquí nos está refiriendo a otro personaje que se llama Arión, que era un cantante acaudalado griego. Llegan unos ladrones en un barco a robarle. Entonces lo que él hace, y había cantado, es tirarse al mar, pero como los delfines habían escuchado su voz, su música, lo salvan y lo llevan a puerto seguro. Entonces, bueno, ahí está, dice, y segunda, el delfín te fuera humano, a quien se el teucro muro, si el tebano el ser en dulces cláusulas debiera, ni aquel del griego incendio consumiera, ni a este postrar alejandrina mano. Vean, aquí tenemos justamente tebano muro, o sea, ahí está Tebas, que no postrará Alejandro Magno. Recuerden que, bueno, Tebas cae en manos de Alejandro Magno, y ahí está el teucro muro, que el griego incendio no consumiera. Ajá. Tenemos las dos referencias, teucro muro a Apolo y el tebano hacia Anfión, a ese muro que también construye. Seguimos. No el sacro numen con mi voz ofendo, ni al que pulsa divino
plectro de oro, agreste avena concordar pretendo. Avena era una flauta rústica. Pues por no profanar tanto decoro, mi entendimiento admira lo que entiendo y mi fe reverencia lo que ignoro. No nos vamos a detener tanto en este, es un soneto complicado, pero nos deja ver que le está diciendo, está sobrepujando, digamos, ni siquiera ni Apolo ni Anfionte llega, pero ahí están, ni Orfeo mismo, ¿no? Porque además le está diciendo que le entregarían 2 veces incluso a Eurídice. Entonces, vean cómo esta imagen de símbolos, de mitología que se vincula con poesía, se está vinculando justamente con la alabanza a estos poetas, también a estos poetas novohispanos. Era un tópico, ojo, pero era un tópico que se resignifica justamente en Nueva España. Entonces, ¿cuáles son esos cargos institucionales de Sigüenza? Es para que ustedes sepan que se trata de un polígrafo, de una producción impresionante, no todo nos llega, pero bueno, sí la mayoría de su producción. Fue catedrático de matemáticas y astrología. Aquí tengo que hacer una acotación, porque recuerden, déjenme ver el tiempo porque sí vamos bien. Recuerden que él entra a la orden de los jesuitas y a los pocos meses lo expulsan porque se escapaba pues, del convento, y 3 veces intenta, ya siendo una eminencia, por ejemplo, ya al final de su vida, intenta que lo vuelvan a aceptar y la orden lo rechaza constantemente. Bueno, curiosamente, todos sus instrumentos de investigación, sus libros, los dona a la orden y ya finalmente lo entierran dentro de la orden, cuando muere. Pero bueno, eso fue realmente una frustración para él. Entonces, bueno, después de que lo expulsan, sigue la carrera en la Real y Pontificia Universidad de México, concursa por la plaza de Matemáticas y Astrología y la gana. Después se convierte en el cosmógrafo principal del reino y para el año que vamos a trabajar es capellán del Hospital del Amor de Dios, lo cual le ayudaba mucho porque no pagaba o sea, no pagaba una renta por el lugar en el que vivía. Después se convierte en inspector general de artillería, contador de la universidad, corredor de la Inquisición y bueno, tiene distintos puestos institucionales que lo dejan desarrollarse con cierta libertad en las letras. Entonces, vamos a ver que va a escribir esta obra, antes de pasar a este otro, va a escribir esta obra con una intención totalmente institucional. Cuando es capellán del Hospital del Amor de Dios, hay que recordar que este puesto lo vincula mucho con el arzobispo Aguiar y Seijas. Yo creo que los que conocen de literatura novohispana recordarán este nombre justamente porque es el arzobispo que muchos de los estudiosos de la vida de Sor Juana pues lo vinculan con ella por la presión que ejerció junto con su confesor cuando deja de serlo para que dejara las letras. Soriano Valles, por ejemplo, que estudia su obra, dice que Aguiar y Seijas no tuvo nada que ver y bueno, hay ahí un debate, una controversia si tuvo que ver o no, pero lo cierto es que era un personaje bastante peculiar. En el arzobispado no podía entrar ninguna mujer, y esto lo cuenta Sigüenza en Alboroto y Motín, no podía pisar siquiera las baldosas del patio y bueno, se encargaba justo de administrar ciertas secciones de ayuda a mujeres de la calle, prostitutas, pero nunca quería tener ningún trato con ellas. Entonces, bueno, era un personaje, pero tiene un vínculo muy cercano con Sigüenza y Góngora. Ahora, estructura de la obra, según la edición de William G. Bryan, que es la que estoy usando. ¿Y por qué se los pongo? Porque me parece muy didáctico para hablarles un poco de qué trata la obra, cuáles son los episodios rápidamente y ya para que entremos de lleno a ver cuál es esa catarsis de Sigüenza en esta escritura. Entonces, vamos a ver que el primer apartado, vean que es una epístola, recuerden que es el
al almirante, sí les hablé del almirante Andrés de Pez, si no, se lo repito, el almirante Andrés de Pez es amigo justamente de Sigüenza, sirvió de guarda de la carrera de Indias y bueno, ganó bastante reputación también como cosmógrafo, geógrafo y náutico. Y en 1693, un año después de esta tragedia, de esta catástrofe, pues lo mandan a la expedición a la Florida, específicamente en la bahía de Pensacola, que además se supone que ahí lo iba a acompañar Sigüenza. Recuerden que Sigüenza es un gran observador, investigador, etcétera. Y parece que no lo acompaña porque él a los pocos años o al año, si mal no recuerdo, muere. Y entonces, bueno, pues se va, va a esta expedición, también va a la desembocadura del río Mississippi. Entonces, le interesa a Sigüenza que el almirante sepa de todo esto. Y uno dice, ¿por qué le interesa hablar de todo este desorden, este amotinamiento, ¿no? Pues bueno, veamos que fuera de esto la intención es totalmente política, ¿no? Entonces el primer apartado nos habla de los logros durante el gobierno del conde de Galve. El conde de Galve, pues tuvo muy mala actuación en todo esto, entonces Sigüenza y todos los que escriben de esta relación, de este acontecimiento tratan de reivindicarlo. Entonces, ¿qué dice del conde de Galvez? Bueno, dice que gracias a él se fortaleció o se reconstruyó San Juan de Ulúa en Veracruz, ¿no? Entonces ya había un pirata que los tenía atormentados, Lorencillo, entonces gracias a él no pueden, a esta obra que hace no pueden llegar ya los piratas. Gracias a él aparece la Armada de Barlovento, que también cuida los mares de la península de Yucatán. Detuvo una sublevación tarahumara, se pone a enumerar todo lo que había hecho el conde de Galve, y bueno, gracias a él tiene la Ciudad de México un esplendor maravilloso, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, nos habla de esto en la primera sección y después nos habla de las bodas de Carlos II y Mariana de Neoburgo, que se habían celebrado un año antes en Madrid, pero como la Nueva España quería un pretexto para todo, pues la celebran en Nueva España justo cuando van a empezar las lluvias. Recuerden que el problema de todo este amotinamiento tiene que ver porque no dejaba de llover, se inunda la ciudad, se echan a perder, justamente aquí en el tercer punto, esa amenaza en la capital, excesivas lluvias, vean que no hay nada nuevo en nuestra ciudad. El virrey busca medidas preventivas, pide a sus sabios, digamos, que le ayuden a encontrar medidas para que la lluvia no inunde la ciudad. Las medidas que toma el conde de Galve justamente tienen que ver con Sigüenza, que Sigüenza dice, bueno, pues las acequias que se construyeron, recuerden que en la Ciudad de México, ahorita les voy a enseñar una imagen, o vamos de una vez a ella. Aquí está. Esta imagen a mí me encanta, algunos sabrán que es de Cristóbal de Villalpando, de hacia 1695, y vean, ¿por qué se las pongo desde ahora? Porque aquí están las acequias, ¿no? Este era el canal de la Viga que pasaba al lado de la Plaza Mayor, y bueno, lo interesante de esta pintura es que vean cómo está destruido el palacio, justamente porque acababa de pasar, en 1692, todo el alboroto. En el alboroto se destruye parte del palacio virreinal. Entonces, vean, aquí está destruido. De este lado está la iglesia. Y me interesa también que vean, porque voy a hablarles de esto, esta parte de aquí, este centro se llamaba Baratillo. El Baratillo era una zona de comercio de segunda mano, de cosas viejas y de muchas cosas a veces robadas. Se vendía pulque, se vendían aguas, y estos chozones eran de puestos indígenas, ¿sí? Y aquí enfrente es el famoso Parián, o el Alcáizar, por ejemplo, se le llamaba así, y se supone que esta es una perspectiva ideal porque en esta época todavía no estaba construido estos puestos,
que estos eran para la clase alta. Vean, aquí tenemos a toda la clase alta en un primer plano, y me encanta esta pintura por eso, porque nos deja ver esa jerarquización que existía en esta época. Pues están las damas, hay bachilleres, habrá algún clérigo caballeros, ¿no? Y curiosamente, vean, de este lado, del lado izquierdo, está el carruaje del virrey. Y aquí va el virrey jalado por sus 6 mulas, que era lo que siempre caracterizaba el carruaje: 2, 4 y 6 mulas. Probablemente se dirigía al el palacio virreinal o a la iglesia, dependiendo. Entonces, bueno, esta pintura nos deja ver cuál era esta estructura social urbana que va a vincular tanto pintura como poesía, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a regresar. Aquí les hago un close-up rápidamente de esta pintura. Creo que alguien pertenece a una colección privada en Inglaterra. Se tomó la molestia de contar, y que son 1300 no sé cuántos personajes, pero bueno, nosotros no lo vamos a hacer, ni tenemos el tiempo ahora. Entonces, bueno, tenemos que los capítulos, nada más para que ustedes sepan: medidas tomadas. Sigüenza sirve de ingeniero, ya les hablaré de eso, porque se pone a desasolvar esas acequias que les acabo de mostrar. Nuevas lluvias, sigue lloviendo, viene un eclipse solar. El trigo es invadido por el Chahuixtle, de aquí ya viene esto de nos cayó el Chahuixtle, pues viene de aquí, porque es un pulgón que invadió estos cultivos. Bueno, entonces, viene las medidas tomadas otra vez por el virrey debido a la amenaza del hambre, porque entonces cae el Chahuixtle y pues no hay grano, no hay trigo. Ajá, entonces vamos a ir viendo cuáles son esas medidas, y porque el trigo con tanta lluvia pues ya no da, y se reanuda la siembra de trigo blanquillo. Ya les hablaré en su momento de este trigo blanquillo, que se había prohibido la siembra, y Sigüenza hace una investigación y dice: es una tontería que se prohíba porque nace y crece más rápido que el trigo sendal. Entonces aquí viene ya lo que nos interesa: se inquieta el pueblo porque no hay comida. Los indios van a la Alhóndiga. Recuerden que la Alhóndiga era donde se distribuía. Aquí está el primer tumulto en la Alhóndiga. Son justamente, Sigüenza describe a las mujeres indias que comienzan a gritar, y se lastima una, y entonces van a ver al arzobispo y se quejan, y bueno, empieza el primer alboroto. Sigüenza es testigo del alboroto. Viene el incendio del Palacio Real, empieza el saqueo, vean, una serie de eventos desafortunados. Viene la intervención de Don Carlos, porque vean que él va a ser un personaje, aunque esté oculto, pero va a ser un personaje importante. Y durante el alboroto, el virrey pues no da la cara porque lo querían matar. O sea, los indios alborotan, pero vamos a ver que solo en el título nos referimos a los indios. Eran todas las castas que se unieron las castas, y se unieron los aramullos. ¿Quiénes eran los aramullos? Eran los que vendían en el baratillo que les acabo de enseñar, que era un lugar que le decían la Universidad de la Picardía, porque ahí se gestaba todo. Llegaban los estudiantes también a beber pulque, y entonces los baratilleros también le entraron, digamos, al amotinamiento. Y bueno, unos dicen: no, es que Sigüenza representa a los criollos que se apartan de todo eso. También había criollos y también había españoles en el amotinamiento. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con estas aseveraciones, porque en realidad está defendiendo un sector letrado que se define justamente como criollo. Y ustedes me preguntarán: ¿y por qué criollo? Bueno, criollo es porque es hijo de padres españoles, pero nace aquí. Pero ¿por qué tiene esta actitud criolla? Porque siempre lo vemos, por ejemplo, en su relación con Quino, el padre Quino, que llega a Baja California y a toda esta zona jesuita, que estudia astrología. Tiene un debate con Sigüenza, un debate además por los escritos, y de ahí nace la libra astronómica. Y Sigüenza se siente muy despreciado porque el padre Quino nunca lo reconoce. Entonces, sí tenemos esa perspectiva de letrado periférico,
excéntrico, o sea, fuera del centro, que nunca es reconocido en ese centro del humanismo que se considera la patria España como tal, ¿no? Entonces sí podemos hablar de una actitud criolla, sí lo podemos designar como criollo, pero no quiere decir que todos estos escritores fueran así o que él representara un sector letrado, ¿sí? Entonces, bueno, medidas tomadas por el virrey después del alboroto, ya las veremos rápidamente, y bueno, esto es la estructura de la obra, ¿sí? Vamos a pasar a la segunda diapositiva. Ahora, ¿con qué frase empieza? Me parece una frase lapidaria o una pregunta lapidaria con la que empieza Sigüenza a escribir su carta. Vean, dice, esto, digo, no es el primer párrafo, pero está en la entrada. ¿Qué otra cosa fue la fatalidad lastimosa con que quedará infame por muchos siglos la noche del 8 de junio de este año 1692, sino llegar a lo sumo los desdenes con que comenzó la fortuna a mirar a México, sin más motivo que haber sido esta ciudad nobilísima, teatro augusto, donde con acciones magníficas representó la fidelidad española, la complacencia con que se hallaba por haberle dado la mano de esposa a la señora doña Mariana de Neoburgo, nuestro glorioso monarca Carlos II. Vean, en esta pregunta retórica nos delinea hacia dónde va, ¿no? Ya nos está hablando de esa fatalidad lastimosa, que es este alboroto, este motín, esta destrucción, pero vean, lo que me interesa es que cómo designa ciudad nobilísima, vean la relación que siempre va a tener, o sea, es la civilización, esa ciudad que se funda con los letrados, como diría Ángel Rama, la ciudad letrada, es el letrado el que está fundando y reconstruyendo con palabras esa ciudad. Teatro Augusto, y uno dice teatro, entonces recuerden que yo les hablé de esa catástrofe, de ese clímax que se da dentro de la obra y esa catarsis también que se da en el mismo clímax, y es lo que nos está preparando justamente Sigüenza, ¿sí? En ese teatro que fue Augusto, ojo, ¿por qué fue Augusto? Porque ahí mismo se representó esas bodas que tuvieron lugar en España un año antes y que aquí era toda una representación. Nueva España, entonces se considera como esa representación, esa, digamos, falsificación de lo que se hacía en España, pero a la vez nos representa esta puesta en escena de este texto, ¿sí? Este alboroto y motín es una puesta en escena muy bien estructurada, política, con intención política, de Sigüenza, ¿sí? Es una escritura muy bien pensada. Bueno, pasemos, bueno, esto ya se los enseñé, me adelanté, pero para que ustedes cuando vayamos viendo qué es lo que va pasando en esta ciudad y cómo se van amotinando, todo se va a desarrollar aquí. Aquí también estaba cerca la horca, justamente porque de aquí a los ladrones del baratillo, pues se les llevaba directamente a la horca. Los baratilleros también cuando traían a presos de la cárcel a ahorcar, hubo muchos a los que liberaron. Entonces, bueno, era todo un contexto interesante socialmente, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar. Recuerden que había 3 catarsis o 3 personajes que iban a ser guiados por esto, por este desahogo. No lo vamos a ver estrictamente como lo plantea Aristóteles, sino como un desahogo. Entonces, vamos bien. Construcción de la ciudad como personaje. Aquí Sigüenza la va a ir construyendo. Les voy a leer pasajes, espigué pasajes para que ustedes vayan viendo qué se va dando, cómo se configura. ¿Cuántos años no se han pasado? ¿Qué diligencias nos habrán hecho muchos de los excelentísimos virreyes de la Nueva España en el discurso de ello para darle a correspondencia de su grandeza a esta Ciudad de México el número de parroquias que les debido? Vean, aquí ya nos está hablando de las parroquias que el virrey y los virreyes han dado. Esta maravilla, porque recuerden que esta ciudad ideal que nos da una alabanza, una laus urbis en todos estos tratados,
pues se construye justamente por la arquitectura. Y las iglesias son un elemento muy importante. 6 son los de indios, o sea, 6 iglesias, son las 3 las de los españoles, donde a unos y otros que exceden el número de 140,000, si solo se cuentan los individuos, se les administran con notable trabajo los sacramentos. Bueno, ahí está la grandeza vinculada con ideología. Paréceme no igual, sino superior al antecedente, la felicidad de haberse puesto en doctrina y policía los indios chichimecos de la Sierra Gorda en tiempo de su gobierno. Son estos tan absolutamente bárbaros y bestiales y tan imposible por su sujeción. Vean, él está haciendo un recuento de lo que ha logrado la civilización con la urbe y hace un contraste inmediatamente, o párrafos más adelante, con estos indios chichimecos que son bárbaros. Recuerden la figura de Orfeo, Orfeo trayendo, ese anfión que trae esa civilización. Ahí está representado justamente en Sigüenza, es el disfraz de Sigüenza también, y es la ciudad que se compone por esta civilización. Vean este otro párrafo. No soy tan amante de mi patria, ni tan simple que me persuada a que cuanto hay y se ejecuta en ella absolutamente lo mejor del mundo. Vean, aquí los pongo en contexto. Está hablando de las fiestas, de cómo se habían llevado en España estas bodas, y entonces está hablando ahora de México, ¿no? Entonces dice, no soy tan amable de mi patria ni tan simple que me persuada a que cuanto hay y se ejecuta en ella es absolutamente lo mejor del mundo. No, no es así. Pero aunque no he salido a peregrinar otras tierras, harto me pesa, por lo que en extremo mucho he leído, parece me puedo hacer concepto de lo que son y de lo que en ellas se hace. Con este presupuesto le aseguro a vuestra merced, con toda verdad, no haber tenido que envidiar México a cualquiera lugar que no fuese esa corte de Madrid, donde no hubo representación sino realidad. Vean, otra vez como un teatro, ¿no? Nueva España es un teatro. En esta función, o sea, en la función, en estas fiestas. Y vean cómo dice, hiciéronse corridas de toros, sainete necesario en español las fiestas, con qué acierto, con qué magnificencia, con qué majestuoso y proporcionado el uso, qué pródigamente repartidas las colaciones. Y vean aquí, qué regocijada la plebe, qué gustosos los nobles. Aquí hago una pequeña pausa, porque vean cómo jerarquiza, regocijada la plebe, junto a los nobles. Aunque está jerarquizando, está mostrando una unión, ¿sí? Una unión, digamos, emocional en cuanto a la fiesta. Entonces, vean que va a haber un contraste, o quienes ya lo leyeron verán que hay un contraste, entre esta unidad que da lo que se hace en el orden, porque la ciudad, la elocuencia del letrado da orden, plebe por un lado, nobles, pero todos unidos en esta festividad. Bueno, ahí está. Santo y justísimo me voy a saltar, cuán apartados están del discurso humano tus incomprensibles y venerables juicios, y cuánta verdad es la de la escritura, que con la risa, vean, aquí está la escritura, que con la risa mezcla el llanto y que a los mayores gustos es consiguiente el dolor. Entonces, mientras están en la fiesta, que él mismo dice, las lluvias nos aguaron la fiesta literalmente, y de ahí el dicho, ¿no? Pues viene el dolor. Entonces pone esta imagen casi de un Demócrito y un Heráclito, ¿no? La risa y el llanto que van acompañándose, ¿no? Entonces, bueno, ahí está esta perspectiva justamente de esa ciudad gozosa que va a cambiar totalmente. Dice, vean, aquí entra la lluvia, el peso gravísimo de tanta agua buscando vaso en que descansar, comenzó al instante a precipitarse por las barrancas y arroyos secos y recogiéndose en el riachuelo que llaman de los Remedios, sin poder estrecharse a su caja tanta avenida, rebosó espantosamente por todas partes, llevábase consigo cuanto encontraba sin privilegiar a las casas de los indios por ser muy débiles, ni a los de los españoles,
que estaban por las lomas y los valles por ser robustas. Otra vez, jerarquía y orden dentro de la ciudad. Las casas de los indios no van a estar en el centro, no van a estar en los valles y en las lomas, sino en la periferia y van a ser débiles, ¿sí? Lo que experimentó de trabajos en México en estos 13 días no es ponderable. Nadie entraba en la ciudad por no estar andables los caminos y las calzadas. Faltó el carbón, la leña, la fruta, las hortalizas, las aves y cuanto se conduce de afuera todos los días, así para sustento de los vecinos, que somos muchos, como de los animales domésticos, que no son pocos. El pan no se sazonaba por la mucha agua y consiguiente frío, la carne estaba flaca y desabridísima por no tener los carneros y reses donde pastar, y nada se hallaba de cuanto he dicho, sino excesivo precio. Lloviéronse todas las casas, sin haber modo para remediar las goteras, cayéronse algunas por ser de adobes, y no se veía en las calles y en las plazas, sino lodo y agua. Vean, esta lluvia anega todo y hay muchos muertos. Esto ya no se los puse aquí, pero justamente los que mueren son los indios. Entonces dice, si para esto solo hubieran servido aquellas aguas tan continuadas y sus avenidas correspondientes, recuerden que desasolvan las acequias, y esto lo lleva a cabo nuestro ingeniero, como veremos más adelante, Sigüenza, y dice ahí, les debiera mucho agradecimiento a la Ciudad de México. Ahí está nuestro personaje otra vez, para que su excelencia, oponiéndose a la fatalidad que consigo traían, hizo en esta línea más y en más breve tiempo que cualquiera de sus excelentísimos predecesores, instaron ellas en arruinar a México. Y bueno, quiere decir que aunque lograron mandar la mayoría del agua al lago de Texcoco y a la laguna también, usando más acequias, vino igual fatalidad. Y aunque esto lo hizo el virrey, porque recuerden que es reivindicar la figura del conde de Galve. Ahora vamos a pasar a la construcción del autor como personaje. Me quedan 5 minutos, pero vamos a verlo más o menos rápido. ¿Qué pasa? La construcción del autor como personaje, ya les hablé de que se vuelve ingeniero, y va a desasolvar esas acequias, y también le encarga justamente otra, aquí dice, revisar los barrios occidentales, proponer nuevas acequias, que le encarga a Sigüenza. Entonces, bueno, aquí proseguí los barrios de Santa María, Teocatitlán, Atlampa, Tlacopan, San Hipólito. La verdad es que leer este texto nos hace conocer mucho de la Ciudad de México. Bueno, entonces, bueno, ahí está la construcción de un humanista que conoce de todo. Recuerden que era un polígrafo y así quiere representarse. Conocimiento de astrología, también del eclipse. Vean que aquí nos va a retratar que todos tenían mucho miedo, y además, no solo eso, Sigüenza, al hablar de todo este conocimiento que tiene de ingeniería, de astrología y de agronomía, porque nos va a hablar también del chahuixtle y del trigo blanquillo, nos deja ver que frente a todas esas crónicas, ustedes recuerdan que en las crónicas de la conquista se nos hablan de advenimientos, eclipses, presagios que supusieron los indígenas y los mexicas, que era el advenimiento de algo terrible, y llegaron los conquistadores. Entonces, Sigüenza está construyendo como una especie de otra crónica con todos estos presagios, donde opone su pensamiento racional. Él era justamente un seguidor de Descartes. Entonces vamos a ver también esta proyección de sus conocimientos, del conocimiento también que tenía de Galileo Galilei. Lo vamos a ver viendo el eclipse, aquí lo relata justamente con su canoquiales, su anteojo de larga vista, y va a decir que todos tenían miedo, pero que él fue y le agradece a Dios haber podido ver eso, porque estuvo viendo el sol y sus manchas y todo lo que hacía, y él estaba
muy alegre. Vean, yo en este ínterin en extremo alegre y dándole gracias repetidas a Dios por haberme concedido ver lo que sucede en un determinado lugar tan de tarde en tarde y de que hay en los libros tan pocas observaciones. Vean, a él conocimiento. Acerca a Wixley, el trigo va a sacar un microscopio que se va a poner a ver pulgones y que tenía patitas, dice ahí. Y del trigo blanquillo, justamente dice que era un trigo que se sembraba rápido y que por la avaricia. Ok, entonces, habla de la agronomía, dice que el blanquillo pues sí se podía dar muy bien, ¿no? Y que por la avaricia y la codicia de muchos se había dejado de sembrar y que se habían hecho leyes para prohibirlo. En Puebla se sembraba y entonces se revocó esa ley en ese momento y él da la referencia. Conocimiento de tradiciones indígenas también se dibuja como conocimiento como conocedor, perdón, de estas tradiciones. Vean que dice que cuando estaban desasolvando una sequía, encontraron mayor número de muñecos y figurillas de barro y de españoles, todas y todas atravesadas con cuchillos y lanzas que formaron del mismo barro y con señales de sangre en los cuellos como degollados, o sea, una especie de vudú que asustan a los españoles y Sigüenza le dice, no, tranquilos, yo he hablado con los indígenas y ellos me han dicho que esto es parte de sus tradiciones y sé que ellos malician algo contra nosotros y bueno, ahí comienza toda la diatriba en contra de los indios. Cuando ve esto Sigüenza y da la explicación y dice que él conoce, porque sabemos que era un antropólogo como tal, pues bueno, ve y dice que los indios son los malagradecidos, ¿no? O sea, se siente totalmente frustrado. Bueno, construcción de la plebe como personaje. Y esta ya es la última parte y vamos a ir cerrando ya son las 6, no quiero alargarme más. ¿Qué pasa aquí? Vean, vamos a leer nada más dos extractos. Dice, preguntárame vuestra merced cómo se portó la plebe en aqueste tiempo y respondo brevemente que bien y mal. Bien porque siendo plebe tan en extremo plebe que solo ella lo puede ser, de lo que se reputare la más infame, y lo es de todas partes por componerse de indios, de negros, criollos y bozales de diferentes naciones, de chinos, de mulatos, de mariscos, de mestizos, de zambiagos, de lobos y también de españoles que en declarándose zaramullos, recuerden los baratilleros, que es lo mismo que pícaros, chulos y arrebatacapas, y degenerando en sus obligaciones, son los peores entre tan ruin canalla. Lo que más me instaban en estas quejas eran los indios, gente la más ingrata, desconocida, quejumbrosa e inquieta que Dios crió, la más favorecida con privilegios y a cuyo abrigo se arroja a iniquidades y sin razones y las consigue. No quiero proseguir cuanto aquí me dicta el sentimiento. Vean, estaba totalmente purificando su alma de toda esa frustración, pero curiosamente decía esto de los indios porque decía que ellos habían ganado en esta hambruna porque se comenzaron a vender las tortillas. Ojo, los criollos y los españoles no comían tortillas hasta este punto. Hasta que se acabó el trigo, las indígenas comenzaron a vender las tortillas y el maíz, entonces según Sigüenza eran las que más ganaban y eran las más desagradecidas. Pues bueno, les voy a contar y ya subirán estos materiales rápidamente, que Sigüenza se comienza a inscribir como portador y recuerdo, ya habían pasado 170 años de la conquista y seguían aquí los amotinados diciendo, vean, muere el virrey, el corregidor, tiraban piedras, dice Sigüenza que sonaba como lluvia, que los negros y los mulatos gritaban, mueran los españoles y gachupines, son los venidos de España que nos comen nuestro maíz, y exhortándose unos a otros tener valor, supuesto que ya no había otro Cortés. Y esto es importante, porque la figura aquí de Cortés va a simbolizar para Sigüenza el héroe que él va a representar, pero no como militar,
sino como letrado que va a salvar el acervo cultural. Recuerden que queman el palacio y se queman muchos documentos y gracias a Sigüenza se recuperan, los guarda. Entonces él nos narra, vean aquí dice, que todo esto era como Troya, ajá, que no se podía hacer otra cosa más que ver todo incendiado, vilísimos españoles, gachupinas, bueno, improperios vituperios, perdón, él no dice improperios, los improperios eran de los otros, hacia toda esta comunidad que además acusan no solo a esta comunidad, sino prohíben el pulque. Cierran el baratillo y prohíben el pulque en esta época porque todas las órdenes dijeron, porque hasta el sagrado, el sacramento lo sacan a la plaza y no puede parar la sedición. Sacan de todo y no para la sedición. Queman la carroza, el carruaje del virrey y queman a las mulas. Bueno, la intervención del héroe, ya les adelanté, él salva todo lo que hay en el palacio, vean cómo dice, ya con una barreta, ya con un hacha, yo estaba cortando vigas, pero bueno, no voy a seguir conmigo. Y más adelante sigue con él y dice, repito otra vez, aquí abajo, el que Dios le dé al cielo a quien entre tantas llamas sacó y aún tiene en su poder los libros capitulares, únicamente privilegiados en tan voraz incendio. Entonces, está rescatando una cultura a través de esta escritura que ordena la ciudad, que ve a los salvajes, y ya con esto termino, ve a los salvajes como esa antiurbe, anticivilización. Recuerden que hay una inversión de papeles. Cortés quema una ciudad, la Gran Tenochtitlan, y los indígenas se duelen de eso porque le dice, incluso Fray Bartolomé de las Casas lo llama Nerón, porque veía cómo se incendiaba la ciudad, y ahora esta plebe, como la llama Sigüenza, se convierten en esos Nerones antiurbes que quieren quemar esta ciudad edificada y fundamento del poder virreinal. Entonces, bueno, ya al final hay castigo, se prohíbe el pulque, se cierra el baratillo, se quema un indio, se ahorca a otro, se azotan otros. Esto también refiere a las prácticas que tenía Hernán Cortés como conquistador y esto se extiende hacia Tlaxcala, hacia una ciudad. No todos los indígenas se amotinaron, recuerden que había una nobleza. Sigüenza dice que eran los de Santiago Tlatelolco, que eran los que habían comenzado el motín, y los indios en Tlaxcala de una ciudad también se amotinan y pasa exactamente lo mismo. Bueno, nos quedamos con nuestro rayón final, algún símbolo tendrá, y bueno, les dejo como panorama general, porque fue una vista muy rápida, de toda esta catarsis de personajes construidos por el mismo autor, y del mismo Sigüenza, que no deja de lanzar improperios jerarquizados y desde nuestro punto de vista clasistas, pero que nos muestran esa ciudad construida y destruida por el letrado. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla y si damos lugar a las preguntas, no sé si haya tiempo, perdón, me extendí un poco más. Ustedes me dirán. Gracias, Raquel. Gracias por tu conferencia, muy interesante. Ahorita con lo último que decías acerca de los clasistas, creo que decías la última palabra. Sí. No puede uno dejar de pensar la relación entre clasista y clasicista, la clase, lo clásico, porque viene, ¿no? Sí. De esta misma cuestión que sería interesante en otro momento hablar sobre ese tema, pero bueno, ahorita no es el caso, simplemente me quedé con esta última relación etimológica y en el origen de las palabras, ¿no? Totalmente, porque justamente los símbolos clásicos van a construir lo que ahora llamamos nuestra nación, o sea, están construidos y si uno va revisando esto de Anfión, uno lo puede pasar como un tópico, que sí lo es, pero nos deja ver que hay toda una conciencia justamente de fortalecer un símbolo como educador, ¿no?
y bueno, los jesuitas van a ser los que más van a llevar estos símbolos porque son los que traen dentro de su reto, la ratio, eh, toda el bagaje cultural clásico. Entonces, bueno, sí habría que estudiar bien esa relación porque Nueva España es eso, ¿no? Muy bien, de parte de nuestros asistentes, de nuestros oyentes, tendríamos tal vez unos 5 minutos, si te parece bien, Raquel. Sí, sí. Si quieren hacer alguna pregunta, yo creo que como hemos venido haciendo, lo mejor para ordenarnos es que lo escriban en el chat, Raquel, y si quieres verlo tú ahí A ver. y ver que pudieras responder de alguna pregunta que haya por parte de nuestros asistentes. Sí. A ver, Jessica Martínez dice, ¿qué tan políticamente incorrecto era Sigüenza y Góngora para su tiempo? En el nuestro, hablar de grupos minoritarios o marginados indígenas generaría verdaderos problemas para un autor. ¿Estás de acuerdo con esto, doctora Barragán? Pues por eso les decía, desde nuestro punto de vista, Jessica, es una pregunta acertada, porque cuando uno comienza a leer este texto, pues se escandaliza, dice, ¿qué es esto? O sea, justamente es políticamente incorrecto, y por eso hubo un debate entre historiadores sobre esta figura que se nos cae, la figura de Sor Juan, de Sigüenza, perdón, se nos cae al leer esto, al pensar que había, gracias a él tenemos noticias de nuestro pasado indígena y resulta que él hace estas aseveraciones. Entonces hay que pensar la figura de Sigüenza como un hombre de su época, como un hombre de su época que constituye su estructura mental a partir de la jerarquización y recordemos que no está lejos de nuestra época, la idealización del pasado indígena se sigue dando. Los indígenas contemporáneos a nosotros se siguen marginando y solo recordamos al pueblo indígena con orgullo cuando habla, bueno, no estoy generalizando, pero desde el aspecto cultural se ha marginado a los grupos indígenas como tal, como personas. O sea, vemos en la mendicidad a estos grupos y se desprecia, ¿no? Entonces, yo creo que, como decía Paz cuando estudió este texto, decía que nos ayuda a comprender mucho de lo actual. Y la figura de Sigüenza, y para nosotros es políticamente incorrecta, está lleno de prejuicios, pero sí nos deja ver la conformación de este México jerarquizado, de un México que está construyéndose en esta perspectiva del colonialismo, ¿no? De lo que se define o lo que definimos ahora como colonialismo. Entonces, pues sí, pero hay que darle su justa dimensión, ojo, porque si no, no nos podemos acercar a estos textos teniendo prejuicios de los prejuicios, ¿no? Entonces, hay que ir reconociendo cómo se va gestando ese pensamiento y ver cómo ese pensamiento también pervive, aunque ahora podemos hablar de lo políticamente correcto o lo incorrecto, ¿no? Pero el pensamiento de Sigüenza y la jerarquización, pues pervive. Entonces, ese es mi punto de vista sobre esto. Hay que estudiar estos textos y ver el contraste con cómo este personaje es un personaje lleno de contrastes. A ver, que quizá el rol indígena, dice Juan Córdoba, en aquel tiempo actualmente lo ocupan tribus urbanas, como los chacas, los denominan. Claro, todas esas designaciones peyorativas, naco, chaca, como estás diciendo, pues tienen que ver con prejuicios y jerarquizaciones ideológicas, ¿no? Y que se vinculan con una composición social, estratos sociales. Recuerden que aquí Sigüenza es este personaje que quiere ascender, porque recuerden que los nobles, pues los nobles se heredaba la nobleza, ¿no? Entonces la única forma de ascenso social era, y en Nueva España, a través de las letras. O sea, el valor monetario sí existía, pero no tenía ese valor de ascenso social como daba la fama, las letras, el prestigio, ¿no? Entonces, la única vía que había para estos
criollos, por ejemplo, letrados, y pongo el adjetivo porque es importante ponerlo, pues eran justamente construir esta república de las letras, esta ciudad letrada, como dice Ángel Rama, y establecerse ahí con distintos símbolos y jerarquizándose, viendo a unos arriba y otros abajo. ¿De quién es la pintura que nos presentó? Es de Cristóbal de Villalpando, es de 1695 y se llama Vista hacia la Plaza Mayor. Y bueno, Villalpando pues es un pintor muy prestigioso de la época, tiene muchos retablos en la Catedral Metropolitana, en Puebla también, en el Munal hay también cuadros de él, entonces fue un pintor muy importante, novohispano, un pintor novohispano importante de la época. Entonces, bueno, no sé, no entendí lo de la participación de Sigüenza en la Inquisición. Bueno, esto no lo comenté, la participación que tuvo un puesto dentro de la Inquisición. No tengo mucho conocimiento sobre esto, ¿quién me lo preguntó? Jessica, pero sí tuvo un puesto dentro del aparato inquisitorial, no quiere decir que él era inquisidor. A ver, déjame regresar a la presentación que les puse, aquí viene. Aquí está, corredor de la Inquisición. O sea, era una especie de administrador o algo así dentro de la Inquisición, pero vamos a investigarlo a fondo y te lo comento, no sé, después me mandan sus dudas y de alguna manera se las respondo, pero hay que investigar esa participación, no la tengo muy clara. Y dice, ¿quién más? ¿Hay alguna obra de Sor Juana Inés que tenga una profunda relación con nuestra situación actual? Bueno, pues no es que haya una obra, ¿te refieres como a la pandemia y digamos, a esto catastrófico o a qué tipo de relación actual? Quien pregunta es, se me perdió. El Instituto de Investigación. Pregunta de Jesús Emanuel González, perdón. Jesús, ¿me podrías decir si te refieres a lo de la pandemia o a de toda esta serie de catástrofes, etcétera? Bueno, lo que te puedo responder es que Sor Juana en el Neptuno alegórico no tiene ninguna obra que se relacione directamente con una relación de suceso, por ejemplo, pero sí hace referencia a todas las inundaciones que había pasado en la Ciudad de México. Entonces le pide al virrey de la laguna, siendo la laguna, lo pinta como Neptuno, vean toda la relación con el agua, porque la ciudad siempre se inundaba, pues le pide, por favor, que haga algo porque la ciudad ya no se inunde, ¿no? Y seguían los terremotos. Por ejemplo, Sigüenza en este texto nos dice que un año antes había habido un terremoto. Y también más adelante va a haber toda una pandemia, 1663, si mal no recuerdo. Cayetano de Cabrera y Quintero, otro poeta novohispano, va a hablar de esto en el escudo de armas de la Ciudad de México y va a referir cómo la Virgen de Guadalupe, ahí va a usar este símbolo ya totalmente criollo como representante de la ciudad. Y bueno, lo interesante es que este mismo autor Cayetano es el que publica la carta de Sigüenza. Sigüenza al final, ojo, esto ya no lo dije, pide que publique su carta porque a él le interesa crecer como letrado. Y el almirante de Pez no la publica, pero la publica Cayetano Cabrera y Quintero en 1693, un año después, pero no se encuentra esa impresión, o sea, nunca nadie la ha encontrado. Entonces, en realidad, la difusión de su texto se da tardíamente, ya hasta, ahorita les digo, en 1932 se imprime por primera vez porque no se encontró la de Cayetano Cabrera y Quintero. Raquel, sí. perdón, quiero agradecerte mucho tu intervención. Realmente, como siempre, ha sido un placer escucharte. Como siempre,
muy completa, con muchos datos y siempre aprendiendo mucho de todo lo que tú sabes de este mundo y sobre todo estas interesantes relaciones que haces de el mundo clásico con la literatura áurea española y lo que corresponde también al periodo virreinal aquí en México, bueno, lo que era la Nueva España en aquel Bueno, tiempo. Te agradezco muchísimo y pues a todos los presentes, gracias por su asistencia. Por ahí ya puse un mensaje en el que se está trabajando en un repositorio para colocar allí los materiales, estos y otros que creo que serán interesantes de las actividades que en estos días está haciendo el Instituto de Investigaciones Filológicas. no, al contrario, muchas gracias, David. Y bueno, pues seguimos aprendiendo entre todos y gracias a todos los que han estado aquí presentes y participando en este foro, que no es muy foro porque no los oigo, pero los veo al menos. Entonces, pues ya tenemos ahí, lean el texto y vean la catarsis ideológica de Sigüenza. Bueno, muchas Muy bien. gracias. Hasta pronto. Nos Hasta vemos. pronto. Adiós.